Soy Carolina Noguera Palau, compositora. Estoy vinculada al Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana, donde tengo funciones de docencia, investigación y donde coordino el área de composición musical. En esta presentación voy a hablar de las poéticas de la distancia en la creación de música contemporánea. Para ello, daré cuenta de los lugares que he habitado, las distancias que se han formado entre uno y otro, así como los efectos de esas trayectorias a la luz de las potencias del recuerdo y el olvido. Asimismo, expondré las etapas de mi producción como compositora, mostrando una obra de cada una. Finalmente, hablaré de la distancia desde un punto de vista visual, elaborando sobre los distintos tipos de información que esta mirada puede ofrecer sobre los objetos sonoros y la manera como yo la he empleado en mi trabajo como compositora. Actualmente vivo en Bogotá, pero nací en Cali y allá viví mis primeros 19 años. Empecé mi formación musical con el piano, estudié piano con una gran maestra, con Alba Estrada, y con el piano pasó algo muy particular porque se convirtió en una especie de válvula de escape de algunas cosas que me parecía que no funcionaban bien en mi vida. Antes de canalizar esta pelea en el piano me gustaba contemplar la naturaleza. La mejor forma de tener la plenitud de esa experiencia mística era sola, en las mañanas en el jardín de la casa con las plantas y una tortuga que tenía. Había que inventarse que estaba enferma para poder faltar al colegio y lógicamente no siempre tuve éxito engañando a mi mamá, así que era bastante limitado el acceso a este éxtasis solitario. Esta fricción con el mundo no se manifestaba cuando iba a Popayán a visitar a mi familia paterna en vacaciones. Era muy placentero porque no había que madrugar, no había que ir al colegio, no estaba sola por las tardes y mi abuela Alba y mi tía Patricia me consentían y me acompañaban y nos divertíamos mucho. Cuando iba a Popayán podía estar feliz sin tener que estar sola en el jardín contemplando la naturaleza. Jugaba con mi prima Margarita en el taller de mecánica de mi abuelo y podíamos cogerlo todo, tuercas, herramientas, meternos en el Land Rover viejo que él tenía. Las máquinas de verdad y todos esos repuestos viejos me parecían el mejor juguete. Uno se podía inventar cómo jugar con ellas, no había que cuidarlas o ordenarlas. Luego vino entonces el piano y sumergirse en los repertorios que conocido reemplazó todo, las máquinas, los jardines, incluso la soledad que se había vuelto cada vez más acogedora. Entonces usé el piano para irme de Cali a Bogotá bajo el embrujo y la posibilidad de poder conocer la música por dentro, su arquitectura, su estructura, cómo funcionaba, como las máquinas, gracias al fuerte enfoque que tiene la Universidad Javeriana en teoría y análisis musical. Ya en Bogotá las cosas no resultaron tan fáciles. La ciudad me pareció hostil y la soledad que había cultivado se volvió fría y agobiante. Tenía facilidad para estudiar piano, al comienzo no me había traído el instrumento y la logística misma de la vida era angustiante. Pero en todo ese torbellino de vicisitudes escuché el cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen y empecé a asistir a los cursos de composición con Samuel Torres, cuyo método pedagógico y pensamiento musical me cautivaron. Terminé encontrando un lugar más cálido en la composición, que en las interminables horas de práctica del repertorio pianístico dieciochesco, con el que en esa época ya no me conectaba particularmente. Sobre los estilos o escuelas a los que yo pertenezco, pienso que es una pregunta difícil de responder. Yo he leído que esta incomodidad la comparte con otros compositores. Cada quien está en su búsqueda personal de encontrar un lenguaje, de una manera de moldear el sonido y las herramientas del sonido, de suerte que se pueda entender el mundo y construir uno propio que uno siente que tiene sentido y que expresa esa comprensión que se tiene del universo. Entonces, ser catalogado como en una categoría preexistente es una cosa que puede generar incomodidad, que a mí personalmente me parece difícil. Sin embargo, sí reconozco influencias y aprendizajes y diálogos muy cercanos con compositores que creo que su búsqueda me ha ayudado a mí como a trazar una línea por la cual yo quiero seguir investigando y seguir pensando. Yo reconozco ese eco y esa resonancia en el trabajo de Béla Bartók cuando quiso como incursionar en los sonidos no de la academia, que en general eran presentados como el dogma y como el canon de Centro Europa, sino que quiso un poco como escuchar de otra manera las músicas campesinas de su región y de regiones aledañas y encontrar ahí materiales de expresión
A partir de esa búsqueda también he mirado con mucho cuidado y atención el trabajo de Luciano Berio y cómo esta integración con el timbre o con distintas polifonías y contrapuntos de distintos discursos de distintas regiones del mundo, cómo esto también construye otro tipo de universo musical. También he encontrado una resonancia fuerte en el trabajo de Sofía Guaidulina y su manera de asumir la religión. Y desde ahí también, a partir del timbre, para mí han sido importantes los trabajos de Katja Sahariao, de Helmut Dagemann, de Rebecca Saunders, con quien recibí clases en el Reino Unido en alguna ocasión. Pero entonces desde ahí también recientemente he estudiado con mucha atención y con mucho entusiasmo la obra de Tania León, tratando de recoger otras formas de escuchar y de penetrar el sonido de las músicas que nos han rodeado siempre, de lo latino, de la influencia negra, de la influencia indígena, y en esto he encontrado una salida muy importante. Sobre el diálogo con otros, sobre esta influencia que he recibido de personas que han buscado su lugar en el mundo antes que yo, siento que he recibido una influencia fuerte de las artes plásticas y muy particularmente de una amiga de muchos años que fue estudiante mía de piano, que es Vicky Neumann, una artista reconocida de nuestro país, barranquillera. Vicky, cuando la conocí, estaba en una época en la que estaba trabajando sobre profundidades de texturas, muchos planos, superposiciones, líneas que entiendo yo que mostrarían como cierto tipo de percepción, pero dentro de este tejido se filtraban rostros de familias, de recuerdos, de otras épocas, de otros lugares, como figuras muy referenciales, dijéramos que un plano figurativo sobre un plano abstracto muy espeso, muy denso, de texturas imbrincadas, un poco sucias, llenas de colores, muy complejas. Y este trabajo a mí me influenció mucho, pensar que uno podía incluir su historia personal y sus recuerdos dentro de las texturas más modernas. Esto realmente siento que me dio licencia a mí para atreverme a incluir también mi historia personal, lo que yo recuerdo, lo que de pronto fue negado en algún momento. Entonces el trabajo de ella fue importante también. Y entonces de las artes visuales siento que he recogido esta manera de observar y de reconocerse, pero también de la filosofía y de mi trabajo como investigadora y como docente. Yo reconozco entonces una búsqueda similar a la que emprendió el compositor húngaro Béla Bartók a comienzos del siglo pasado. He oído que algunos le llaman folclorista, nacionalista. A mí la verdad no me gusta ninguno de esos dos términos. También he escuchado que se le llama primitivista y quizás por ahí sí podría situarme, aunque definitivamente no del todo. Yo veo el trabajo de Bartók más como una continuación de una línea que ya habían iniciado la escuela rusa del Grupo de los Cinco, que hacía parte de un movimiento nacionalista romántico que intentaba cuestionar el dogma en la enseñanza del modelo de Centro Europa. Yo sí intento ser muy vigilante del dogma, y eso quizás me ha convertido en indisciplinada o a veces insumisa también. Yo desconfío de lo bonito, desconfío de esa idea, de ese acuerdo al que supuestamente llega la mayoría sobre qué es bonito y qué es feo. A mí me parece que detrás de ese consenso de belleza hay unas fuerzas latentes políticas que le dan poder a algunos que deciden qué es lo aceptable, qué es lo correcto, qué es lo que hay que quitar para que no sea feo o a quiénes hay que tapar para que no se vea feo. Entonces desconfío bastante de esta idea. Eso quizás me convierte en expresionista porque a mí no me da miedo y no me da pena que las cosas salgan feas a la hora de elaborar un sonido, una textura, un discurso. Porque fea para quién. Yo necesito encontrar la fuerza que se esconde detrás de la expresión, independientemente de si es para agradar, para decorar, para que les parezca bonito a muchos. Creo que para mí es importante la expresión. Entonces en ese sentido me siento muy reconocida en el expresionismo. En mi historia como compositora hay 3 etapas hasta ahora que creo que puedo definir. La primera corresponde a mi época en el pregrado en la Javeriana. Me obsesionaban las máquinas dañadas y encontré en su estudio y contemplación una respuesta al desinterés que había empezado a sentir por la rigidez y estandarización de las reglas compositivas del repertorio pianístico clásico. De esta época la obra que mejor me representa es Mecanismos para violonchelo y piano,
Esta obra fue finalista con el Premio de Composición del antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo en 2003. En ella imagina un mecanismo, un juego de piñones en una suerte de maquinaria pianística, y estos piñones están hechos de superposiciones de un patrón que imita la figuración tipo Alberti de las sonatas clásicas para piano, como en la número 16 de Mozart, la que está en do mayor, solo que en el caso de mecanismos, este diseño es sobre una armonía más cerrada, más oscura. Si uno toca las notas del inicio de Mozart, el acorde resultante es una tríada de do mayor, la tonalidad de la obra. Si se hace lo mismo con mecanismos, la sonoridad es un clúster de tercera menor. La tercera es quizás el intervalo que mejor define las sonoridades armónicas de la música tonal, y yo lo que hice fue rellenarla por dentro, usarla como contorno más no como intervalo. El otro piñón agrupa el ritmo no en cuatro, como el que ya expliqué que agrupa cuatro notas, sino en tres. Tiene un ciclo de repetición más corto y esta diferencia genera desfases que progresivamente, con variaciones en los acentos, serán más complejas e irreconciliables. Sobre esa polirritmia entrará una tuerca suelta, que ni siquiera va en las subdivisiones binarias del piano, con un gesto fragmentado y cerrado en el violonchelo que pretende generar la idea de daño, de que el mecanismo está roto, pero seguirá girando hasta que se funda y como que se apaga. En ese momento la pieza llega a un lugar sin pulsación, a un espacio abierto que contrasta con las armonías cerradas de la sección anterior, y la grafía misma que utilizo invita a interpretar la pieza bajo cierta aleatoriedad.
La segunda etapa de mi producción como compositora se iniciaría después del pregrado, con la distancia que necesitaba tomar de la academia, pues me acompañaba un sentimiento de desasosiego porque sentía que me había alejado de mi esencia. E intenté buscarla. Entonces me tuve que ir a mis años anteriores a la academia. En esta búsqueda me apoyé de la experiencia de colegas que estimo mucho, como Samuel Torres, que fue mi primer profesor de composición, y Elvis Álvarez, que fue compañero mío en la universidad. Ellos me mostraron una forma poética de observar la música popular, usando ciertos recursos y herramientas académicas que permitían desarrollar las particularidades idiosincráticas de los distintos géneros, pero que la técnica interpretativa clásica ha denominado como errores. Yo recuerdo que Samuel me hablaba de un contrapunto microtonal que había usado en su quinteto de metales, y esta textura era una suerte de desarrollo de las sonoridades de las bandas pepayeras. Elvis y otros compañeros tenían el ensamble polifónico vallenato, y si mal no recuerdo, una vez tocaron un paseo vallenato dodecafónico, cuyo discurso, hasta donde entiendo, no pretendía volver academicista del género, sino relativizar la técnica de organización de las alturas, exhibiendo con desenvoltura las posibles disonancias. Al graduarme de la Javeriana, el primer lugar en el que conseguí trabajo como profesora de piano fue la Universidad de Cundinamarca. Allí me acerqué a músicos que tocaban en bandas y ver su entusiasmo y escuchar las resonancias de su ensamble me recordó las clases con Samuel, entonces quise volver a escribir. De esta experiencia salieron las 3 suites para banda, obra que compuse con el apoyo de la beca de creación del Ministerio de Cultura en 2005, bajo la tutoría de Juan Antonio Cuellar. Y todo volvió a tener sentido. En el proyecto de creación de las obras para banda busqué referencias en las bandas pedaleras y encontré justo lo que necesitaba en ese momento, ritmos conocidos que todavía había escuchado, aunque a veces fuera con más atención que otras, pero algo mío al fin y al cabo, pues su recuerdo me pertenecía y me conectaba con mi propia historia. Entonces empecé a combinar esas reminiscencias con el óxido de mis máquinas, las disonancias y el ruido, la distorsión y el olvido, jugando a que hacía colapsar los mecanismos, a que desobedecían. He pasado muchos años tratando de recordar las músicas y los sonidos de infancia, herrumbrándolos, olvidándolos, invocándolos, resignificándolos para tratar de averiguar quién soy. Ya teniendo esta idea clara, decidí irme a estudiar afuera. Busqué en distintos lugares y encontré que en el Conservatorio Real de Birmingham había un departamento que se interesaba por muchas músicas, un departamento grande de lo que se conoce como músicas del mundo, con ensamble de gamelán, con percusión africana, distintos ensambles. No conocía muy bien cuál era la técnica o dijéramos el método de enseñanza de los maestros, pero con que hubiera este interés en otro tipo de músicas para mí era suficiente y decidí irme a estudiar allá a Inglaterra con el apoyo de la beca para estudios en el exterior del Banco de la República. Ahí hice mi maestría. Entonces, con el interés de aprender de otros, encontré maestros maravillosos. Estudié con Richard Coston y con Lamberto Coccioli, quien había trabajado muy de cerca con Luciano Berio. Entonces pude ahondar en el interés que he expuesto sobre esta combinación de estos dos mundos que a veces han parecido tan divorciados, y recibí muchísimos recursos y muchísimas herramientas para poder profundizar en esta búsqueda y en este lenguaje. Hay una obra importante de este periodo que considero que es el segundo periodo de mi carrera, que es la Elegía Errante para viola sola. Esta obra me la comisionó un compañero de la universidad, del conservatorio, Alfonso Noriega. Me acuerdo que fuimos a un concierto en el conservatorio en el que tocaron las folk songs de Berio y él estaba tocando, entonces él tocó por supuesto la introducción a la primera folk songs, que es Black is the Color. Entonces tocó exactamente como Berio pide que se toque, es decir, haciendo todos los ataques de la viola, todas las entonaciones como si no estuviera tocando una viola moderna, sino un fide rústico campesino, y lo hizo súper perfecto y creo que es la mejor versión que he escuchado. Cuando terminó el concierto yo le dije que estaba impresionada, que me había gustado muchísimo, y ahí fue que me dijo, mira, por favor escríbeme algo, pero que refleje toda la cotidianidad de tu vida, la que tú me has hablado de Colombia, que refleje todo. Yo quiero que esa obra tenga todo eso. Entonces yo quedé con esta tarea y efectivamente me puse como a buscar en esa cotidianidad mía, a buscar en mis recuerdos, y me pareció que lo más cerca que podía llegar eran los mariachis. Entonces me puse a escuchar con cuidado muchos mariachis y entendí por qué era que estaba buscando en los mariachis, y es porque recordé una canción que mi papá me cantaba mucho a mí, La Malagueña, de Daniela Aceves Mejía,
y recordé cómo mi papá cantaba la parte de Huapango en que se queda ese vibrato mucho tiempo, que uno no sabe si eso va a terminar en algún momento y si va a resolver o si el tiempo se detuvo. Y entonces al detenerse el tiempo me parecía fascinante escuchar eso que ya no era canción sino como ruido o como chiste, y como que uno se podía perder ahí. Entonces desde esa idea compuse La Elegía Errante. Por supuesto, entonces rescaté de estas músicas las terceras paralelas, las sextas paralelas, el exceso de expresión que a veces a la música clásica y a la música académica le parece como de mal gusto. Quise insistir en eso y en esta pérdida de la noción del tiempo, de que el tiempo avanza. A veces también es muy occidental esta idea de bueno, hay que ser productivos, hay que avanzar, el tiempo no se detiene. En esta obra yo quise trabajar estas dos cosas, la vulgaridad, dijéramos, de la expresión de las terceras paralelas y las sextas, pero también la idea de que el tiempo se puede detener, de que podemos ser improductivos y nos podemos quedar en un vibrato y en un canto suspendidos, y que eso se puede derretir, desafinar, que le pueden pasar un montón de cosas, hasta que, bueno, eventualmente el siguiente segundo llega.
Cuando yo llegué a Inglaterra sentí más frío y extrañeza que nunca. Yo sabía hablar inglés, pero el acento de Birmingham era rarísimo y la verdad es que a cada rato me encontraba sin entender nada diciendo como sí, 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 pero me costó mucho trabajo realmente entender la manera como se pronunciaba el inglés. Entonces me dio un poco al comienzo, pero, pero sentí como comodidad y encanto en esta nueva etapa de la soledad. Yo vivía muy cerca de un parque muy lindo que tenía un lago precioso. Llegué en otoño, todavía no estaba haciendo mucho frío y había unos patos muy bonitos y me acuerdo que yo iba allá porque era una zona verde enorme con muchas flores, muy bien cuidada, y los patos llegaban, yo sentía que llegaban a saludarme y como ellos no hablaban inglés, por supuesto, yo sentía que nos entendíamos, que a partir de las miradas, de estar cerca compartiendo sin incomodarnos el uno al otro, me sentí muy cómoda nuevamente como en el jardín en el que yo pasé tantos años de mi infancia en Cali, en ese caso con una tortuga. Entonces sentí que de alguna manera el mundo civilizado a veces podía presentar cierta hostilidad y este mundo de la naturaleza como que me incluía y me envolvía y me pareció un recibimiento muy bello este que sentí que me hicieron los patos. Entonces finalmente yo me adapté muy bien a Inglaterra, pues al final además le cogí como el acento, le cogí como el sonido del acento de Birmingham y pasé unos años muy feliz, pues pasé un año muy feliz y de hecho fue tan grato para mí que decidí matricularme en el doctorado y prolongar mi estancia en Inglaterra hasta culminar mis estudios doctorales. Mi tercera etapa vendría siendo la actual, ya como mamá, después de haber regresado a Inglaterra, ya 9 años después de haber regresado a Inglaterra, vinculada de planta al departamento de música de la Facultad de Artes de la Javeriana, coordinando el área de composición musical en este departamento, pensando nuevas directrices, trazando líneas, pensando la composición y la composición en nuestro país, vinculada a la docencia en un ejercicio mucho más consciente que el que pude haber realizado antes, pensando otras maneras de ayudarle a los otros a encontrar su propia voz, de usar las técnicas como recursos que se pueden apropiar y que están al servicio de la voz individual y no al contrario, es decir, pensando estos métodos y estas técnicas como medios y no como fines, y atreviéndome a centrar el aprendizaje entonces no en el objeto, sino en el sujeto. Para esto debo reconocer que ha sido muy importante aprender de mis colegas de los otros departamentos de artes escénicas, de artes visuales y de autoetnografía en la investigación-creación ha tenido un papel muy importante, pero también el hecho de ser mamá y de asumir la crianza respetuosa desde el comienzo me ha ayudado mucho a entender mejor y a desarrollar la empatía con mis estudiantes. Entonces esta es la etapa en la que estoy, una etapa en la que sigo recordando el pasado, en la que sigo trayendo otras maneras de escuchar las músicas que creo que no escuché bien o que no recuerdo si las escuché bien, pero siempre con una mirada problematizante. Yo no idealizo estas músicas, yo no idealizo los recuerdos, es más, yo no idealizo mi infancia, yo no quisiera estar en otro lugar distinto al que estoy ahora. Entonces por eso siento que esta no es una mirada que idealiza, sino que problematiza, y esto se ve en las armonías que escojo, en las texturas que escojo y en el tipo de desarrollos de estructuras y procesos que tienden a colapsar, que de alguna manera se traban y desobedecen y cogen otros rumbos. Entonces, cuando hablo de mirada problematizante, me refiero a la manera como uno enfoca la vista y a la distancia desde la cual la dirige. Dependiendo de estos dos factores, se puede hacer una mirada idealizante o problematizante, o inadvertida también. Porque de repente recuerdo que esa mirada exhibe el diseño que comparto con el mundo vegetal. Arrugas, pliegues, venas, formas, partes, vida, desgaste, conductos, como el paralelo que bellamente muestra el fotógrafo Juan Cristóbal Cobo, exponiendo esta mirada cercana, áptica, que descentra lo humano y que a través del tacto visual desterritorializa y despersonifica la figura humana, la despoja de rostro, la cosifica para quitarle la carga de ser persona, con sus apegos y angustias baladíes. Y entonces, por un momento, podemos imaginar que somos tan bellos como una hoja seca y tan insignificantes como esa misma hoja seca.
Eso mismo me gusta hacerlo con las músicas que recuerdo y que olvido, con las músicas de infancia, de antes de haber entrado a la academia, de antes de haberme venido a vivir a Bogotá. Entonces, cuando miro y escucho un currulao o un bambuco patiano, siento la necesidad de mirarlo de cerca, para penetrarlo, para ser muy pequeñita, imaginarme que descubro por primera vez ese sonido, para ver en realidad qué se me pasó cuando lo escuché por primera vez o qué me maravilló, pero que después se me olvidó. Necesito entrar a ese lugar y escuchar magnificadamente los parciales de cada sonido, las impurezas, los rasguños, los pelitos, lo que está mal, lo que buscaría evitar una orquesta sinfónica en el momento de afinar todos juntos o de aprender muy bien una técnica, el error, la mugre, la realidad. Y se vuelve menos importante mirarlo a la distancia media, haciendo que la distancia sea táctil, áptica, como dicen Pierre Boulez, Gilles Deleuze y Félix Guattari en Lo liso y lo estriado, que sea una mirada en la que no puedo contar ni dar cuenta de las cosas, sino que me pierdo en ellas. La distancia media me ayuda a contar el 6/8 del currulao y entenderlo y sentirlo para quizás tocarlo bien. Pero ese tipo de comprensión articulada no es lo que yo busco. Prefiero la contemplación, como el que no sabe nada y no espera nada. Otras veces me gusta imaginarme que observo de lejos y que casi no logro ver nada y que las músicas de infancia se pierden en el olvido y de indolencia del presente, que casi se apagan, solo que yo no las dejo desvanecer. Y ahí quedan, pasito, y permanecen medio desbaratadas y distorsionadas por la distracción y el olvido, y juego que no logro recordarlas y las disloco y las evoco mal, porque sé que nunca las escuché bien, y eso jamás lo quiero olvidar.